Buenas tardes, les está hablando Luis Lira con mucho respeto por ustedes. Dándole gracias a Dios, en primer lugar, por la generosa oportunidad al permitir compartir con ustedes estas humildes reflexiones sobre la importancia de conocer acerca de la resolución de los conflictos acaecidos en nuestra cotidianidad. La sociedad cada vez más se hace dinámica, más sistémica. Esto ocurre por nuestras diversas interrelaciones que a diario ejercitamos, lo que influye en nuestra percepción de que todas las cosas estén interconectadas al momento en que andamos en la búsqueda de satisfacer cualquier necesidad que tengamos. Solo que cuando no logramos alcanzar de manera satisfactoria nuestros objetivos, pareciera que entramos en conflicto con otras personas que andan en la misma búsqueda. Ahora bien, el asunto es que éticamente estamos obligados a coadyuvar, a entender un granito de arena para construir esa tan ansiada sociedad justa y amante de la paz, como una de las herramientas para el desarrollo de la resolución de conflictos existe a través de la negociación o conciliación, entre otras posibilidades. También hay una base constitucional, es decir, que nuestro texto constitucional hace un reconocimiento expreso a los medios alternativos de resolución de conflictos, vale decir, a la negociación, la conciliación, entre otros. En cuanto al estudio de la negociación, estaremos viendo los aspectos conceptuales, las características, la clasificación, los tipos, los principios y las fases. Ahora bien, los aspectos conceptuales vistos desde diversas ópticas, una manera de explorar este concepto es internalizar que la negociación es un medio para alcanzar un fin pacífico, legítimo. Desde el principio de la alteridad es posible solo si cada una de las partes se ve reflejada en su contraparte. Además de que estén persuadidas voluntariamente que deben aceptarse y reconocerse en cada una de ellas como seres humanos que son, con sus fortalezas y debilidades, con su dignidad, y pensando en el beneficio que esto les traerá a cada uno de ellos. Ahora, desde una visión del acuerdo óptimo, el filósofo Wilfredo Pareto, cito, decía lo siguiente: la solución alcanzada es aquella en la que nadie podría irle mejor salvo que a alguien le vaya peor. Siendo así las cosas, nos atrevemos entonces a ir redondeando un primer concepto en cuanto a la negociación y decir que es un acuerdo salido de las partes que acuerdan, valga la redundancia, participar bajo la regla del respeto a la dignidad de cada una de las partes. Nadie saldrá derrotado, la relación es ganar-ganar para bien de ellos mismos en lo particular y por ende de la sociedad de manera difusa. En cuanto a las características de la negociación, podemos decir que las partes van a colaborar, a cooperar entre sí, actuarán con la máxima buena fe, vale decir, deben de cuidar de por sí con mucho cariño y mucho anhelo de que la negociación realmente se dé, porque eso los va a favorecer a todos ellos. Búscanse las soluciones creativas, de esa manera actuarán buscando, haciendo su mejor esfuerzo, pueden ser bastante creativos. Tienen la claridad suficiente para asimilar que el mayor enemigo no es el adversario, sino la errónea idea que se tiene de que el objeto de la negociación no se puede agrandar, sino tan solo dividir o repartir. Gracias. Craso error. Ahora, en cuanto a los tipos de la negociación, según Roberto de Vries, cito, dice que la negociación de aceptación tributa en la conciliación y mediación de arbitraje, que la negociación de encuentro tributa en la justicia competitiva, que la negociación de crecimiento y desarrollo tributa en la prosperidad y la negociación de equidad tributa en la recuperación de perdedores. Muy bien, así las cosas,
vamos entonces a entrar a los principios de la negociación. Entre otros que pueden surgir a la luz del razonamiento están la voluntariedad, que pongan las partes mismas con su mayor deseo, con mucha vehemencia, de manera individual, de manera colectiva, pues asumen que tienen un conflicto que no los va a dejar avanzar en su propósito. Por lo tanto, persuadida de estas realidades, asumen sin coacción alguno y de manera voluntaria este camino de la negociación. De igual manera, la buena fe que ellas van a imponerle a cada situación que ellas vayan desarrollando. También entre los principios de negociación está la autenticidad, la información que las partes muestren para resolver su conflicto. Eso va a pasar, tiene que ser una información fehaciente, puesto que eso va a pasar por el principio de la exhaustividad. También tiene un interés manifiesto por resolver la situación. Las partes son confiables, mas no confiados. La equidad, ahora bien, la ética y el buen criterio de las partes se impondrá para que no exista ventajismo que empañe el esfuerzo realizado. Al final ese acuerdo pasará por el tamiz de la legalidad, ya que el mismo se convertirá en ley entre las partes con fuerza de cosa juzgada. También está la celeridad y la economía generados por el proceso, puesto que si van a la vía jurisdiccional, sabe cuándo comienza tal proceso, pero no sabe cuándo termina, es bastante largo, y no se sabe en cuanto a la parte económica qué costo les puede dar, si habrá violencia o no, en fin. Por eso es que realmente la resolución de conflictos es lo adecuado para ir avanzando en estas situaciones. La negociación tiene unas etapas básicas a través del sistema PRE, del cual el profesor Gabaldón propone plantearse el orden prioritario de los objetivos a alcanzar. De igual manera, repensar el asunto al proponer visiones con bastante profundidad. Evaluar al interlocutor nos preparará para someterse a escenarios que pudieran surgir, para poder expresar posibles soluciones antes de comenzar la negociación. Y finalmente, preparar la propia argumentación. Al decir no, debemos justificarlo, no decirlo porque uno lo quiere decir, no, justificarlo, argumentarlo. Con eso sostiene el profesor Gabaldón que con eso se genera un clima de seriedad, respeto y confianza. La negociación tiene una estructura compuesta de 4 elementos. Uno de ellos es el elemento subjetivo, que lo conforman las partes. Otro es el elemento objetivo, que es la determinación y satisfacción al máximo de los intereses que subyacen en las posiciones que las partes se planteen durante el proceso. El medio es la tercera, es parte de la estructura, es decir, el tipo de comunicación empleada tiene que ser bastante clara entre sí y con mucha vehemencia para que el proceso se dé con mucha claridad. Y el resultado finalmente, que es el acuerdo construido por las partes. Así las cosas, pasamos entonces al otro aspecto que es la conciliación. Dentro del aspecto conceptual, el término conciliar deriva del término latino conciliare, que según el DRAE significa ajustar los ánimos de quienes están opuestos entre sí. La profesora Amado lo define de la siguiente manera, cito, que es un proceso mediante el cual un tercero experto y neutral asiste a 2 o más personas a buscar soluciones negociadas a su conflicto. Es decir, esa parte con la asistencia del conciliador, que es el tercero, las asiste para que lleguen a un acuerdo sin imposición de nadie. En cuanto a las características de la conciliación, tenemos que tener la voluntariedad, la comunicación, como acabamos de decir, tiene que ser bastante flexible, bastante clara, diáfana, y la flexibilidad que habrá entre las partes y entre el mismo conciliador con las partes y ella a su vez hacia el conciliador. Con respecto a la clasificación de la conciliación, la profesora Amado cita lo siguiente, que hay la conciliación individual,
y dice que es el intento de acuerdo al que puede acceder de manera individual por medio de una reclamación de esta índole, aunque el intento de avenencia se efectúe por un colectivo de personas afectadas. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir? En cuanto a la conciliación colectiva, dice la misma profesora Amada que el intento de resolución de conflicto colectivo afecta a los intereses generales, que es susceptible de una solución global para que todo el grupo implicado en el procedimiento, ejemplo, supongamos que hay un grupo de vecinos o ciudadanos y ciudadanas reunidos para conversar sobre su presupuesto participativo. Y cada quien da una opinión de acuerdo a sus intereses. Luego lo someten a una lluvia de ideas hasta que alguien dice, mira, que todos están careciendo de una necesidad común que es el agua. Entonces alguien propone de que se cree un envase, un colectivo, un envase de agua, un tanque de agua, y eso lo aprueban, y entonces ahí se le da fin al conflicto de manera colectiva porque están buscando una prioridad que es común para la resolución de todo. En cuanto a los tipos de conciliación, las existen con avenencia cuando hay acuerdo entre las partes. Sin avenencia no hay acuerdo entre las partes, lo contrario, la otra cara de la moneda. Intentadas sin efecto es cuando comparezca alguna de las partes o ambas. Las tenidas por no presentadas, ese es otro tipo de conciliación, debidamente citadas las partes, la promotora no comparezca al acto conciliatorio. Y finalmente las desistidas, eso se debe a cuando comparezca la parte promotora con la única intención de desistir el conflicto planteado. En cuanto a los principios de la conciliación, está la neutralidad. Sí, la neutralidad por parte del conciliador, porque las partes nunca van a ser neutras, se aspiran su parte a pesar de que están obligadas de por sí a colaborar. La voluntariedad de las partes antes, durante y después del proceso. La equidad demostrada por el conciliador y por las partes durante el proceso, y la celeridad y economía que se va a dar durante este proceso. Y siguiendo entonces con la conciliación, vamos ahora con la fase. Son varias. La primera es la fase preparatoria. Esto alude a los actos previos realizados por el conciliador a objeto de crear un clima de confianza entre las partes. E igualmente la presentación. Aquí el conciliador realiza un monólogo donde busca identificar a las partes y presentarlas. Busca así se ubiquen en el ambiente y reciban el concepto sobre conciliación, toda la claridad y las preguntas que ellos le hagan, él está en la obligación de respondérselas. Y hay versiones parciales, aquí se discuten los hechos y se escuchan las versiones de ambas partes. Y siguiendo entonces con la fase, está la redefinición del conflicto. Aquí se elabora una especie de lista donde se reflejan los hechos controvertidos, las partes lo van diciendo, el conciliador lo va anotando, lo discuten entre ellos, y eso sencillamente pues nos va redefiniendo qué es el conflicto, a ver si las partes insisten o bajan un poco, en fin, es eso, ir poco a poco persuadiéndose de que deben entrar en razonamiento. También está otra de las fases, la búsqueda de soluciones, donde se busca promover la creatividad entre las partes y el conciliador. Bien importante esto también, pues se articulan intereses y se propicia el logro de soluciones satisfactorias. Y finalmente el acuerdo, que es el resultado que pone fin al conflicto entre las partes. Ahora bien, comparando la negociación y la conciliación, pudiéramos decir que en la negociación no está la figura del conciliador. En la conciliación sí está una tercera parte que es el conciliador. En la negociación, aparte de que los negociantes están otras personas reconocidas por las partes a objeto de legitimar ese proceso, la transparencia y el mismo, pero no opinan. En cuanto a la conciliación, sí, el conciliador no es un invitado de piedra, él podrá realizar propuestas en igualdad de condiciones para las partes, para que ellas lo consideren y tomen su decisión si es que les parece.
Para ir cerrando, vamos entonces a ir entrando a las conclusiones. Una primera conclusión nos induce que al estar reconocido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, podemos inducir que no hay monopolio en el sistema de distribución de justicia. Otra conclusión en cuanto al conciliador, como experto que lo es, tiene que vincularse con la problemática y con las partes para llegar a comprender. Debe tener en consecuencia disposición a comprender, pues ese querer comprender es lo que le abre el escenario para entender al otro, es decir, a las partes. Otra de las conclusiones que vamos desarrollando, la conciliación es un acto político. Vamos a explicar esto. En tanto el conciliador y las partes van a actuar con ética, la ética proviene de ethos, es decir, un derecho natural de emitir opinión de su vida, de su contexto, es decir, cada una de las partes ejercita su ethos y el conciliador va a relacionarse con esos dos ethos. Es un acto político, pues la ética no tiene fundamento racional, sino emocional. Otra de las conclusiones que sacamos de este conversatorio es que la conciliación produce convivencia. Vale decir que el conciliador, al inmiscuirse como un tercero invitado por las partes, él no es que va a conocer, sino a comprender. Las palabras utilizadas por el conciliador no son ingenuas, no se esté pensando eso, al contrario, tienen mucha fuerza. Él hace que todos recuperen la pasión, todos nos estamos refiriendo a las partes, recuperen su pasión, todos se convierten en amateur, es decir, actúan con amor. Otra con este aspecto de la conciliación es que va a actuar con estética, el conciliador va a actuar con una estética. No se trata de un discurso sobre lo bello y lo feo que nos enseñaron en el periodo de la posmodernidad, de la modernidad. Es decir, se va a referir a las cualidades humanas desplegadas por las partes. Por lo tanto, el diálogo utilizado es participativo y compartido. Es pleno, es consciente, es una actitud ética. Claro, por eso decimos que el conciliador va a actuar con estética, porque se va a referir entonces a las cualidades humanas. Va a utilizar un trama hermenéutico, es decir, él va a realizar un esfuerzo por captar la indeterminación. Implica estar pendiente de todo el accionar de las partes. Vale mencionar las pulsiones, es decir, las emociones, el pensar, la suspicacia, lo picaresco, las ocurrencias, entre otros detalles. Otra conclusión es que él va a actuar misteriosamente, es decir, el conciliador va a actuar misteriosamente de dos maneras. En primer lugar, con sentido polilógico, es decir, una pluralidad de criterios que él va a utilizar. Y el paralógico se va a distanciar de la lógica universal y va a utilizar su propio razonamiento de acuerdo a su experiencia. La otra parte, la conciliación va a actuar con un sentido de mixtifori. Me refiero a aquello que está en la oscuridad, en lo recóndito, en los sentimientos de las partes. Y el conciliador va a interpretar esas diversas actitudes de las partes desarrolladas en el proceso, para ir razonando en consecuencia y hacer posturas convenientes a las partes. Gracias por acompañarnos. Muchas felicidades para todos y todo. Felicidades.